Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva experiencia de aprendizaje, denominada ¿Qué son las vacunas? En el área de ciencia y tecnología, la semana 24, día 5. ¿Qué necesitamos? Texto, cómo crearon las vacunas y cómo actúan en el organismo. Cartilla o carnet de vacunación, hojas de reuso o cuadernos, plumones, lápiz o lapiceros. Nuestras metas: explicar que los microorganismos patógenos son la causa de una amplia gama de enfermedades. Y segundo, explicar que las vacunas, la esterilización y la higiene son formas efectivas para prevenirlas. Dialoga con tus familiares y averigua si estás al día en tu vacuna. Puedes verificarlo en tu cartilla o carnet de vacunación. Luego, a continuación, reflexiona sobre las siguientes preguntas y escribe un texto corto en tu cuaderno o en hojas de reuso para responderlas. ¿A qué edad empezaste a recibir las vacunas? ¿Hasta qué edad recibiste vacunas? ¿Dónde te vacunaron? ¿Cuántas vacunas recibiste en total? ¿Y contra qué enfermedades te han vacunado? Estas preguntas las vas a desarrollar en compañía de tu mamá o papá, y también tienes que tener a la mano tu cartilla o carnet de vacunación. Ahora, vamos a plantear la hipótesis a la pregunta de investigación del día de hoy. Después de tu reflexión anterior, lee y copia en tu cuaderno las preguntas de investigación del día de hoy. ¿Cuáles crees que fueron los procesos para la creación de las vacunas? Vamos a plantear dos hipótesis por cada pregunta. Respondemos: hacían prácticas en los animales, luego en las personas. Inoculaban a las personas el virus o bacteria. La segunda pregunta: ¿qué ocurre en el organismo cuando se inoculan las vacunas? Reaccionan las enfermedades ante las vacunas y las personas se ponían mal. También inoculaban las vacunas a las personas para que sean inmunes. Estas son dos hipótesis por cada pregunta de investigación. Luego las vamos a contrastar si es cierto o no es cierto. La vamos a validar o no. Son simplemente hipótesis y todo vale. Elabora un plan sencillo para hacer una investigación y escríbelo en tu cuaderno. Utiliza una lista de acciones para realizar y responder a las preguntas de manera que, cuando las realices, puedas obtener ideas e información que necesitas para contestar científicamente la interrogante. ¿Qué acciones organizadas realizarás? Está dividida en tres partes. ¿Qué haré primero? Planificaré para investigar y dar respuesta a las preguntas de investigación. ¿Qué haré luego? Buscar información confiable para dar sustento a mis hipótesis. ¿Qué haré después? Daré respuestas con conocimiento científico a la pregunta o a las preguntas de investigación. Ahora haces una lista de los materiales o recursos que necesitarás. Si tienes acceso a información, anótalo en este registro. Para ayudarte, te proporcionamos un material de lectura en el anexo. Lista de los materiales o recursos que necesitarás. Documentos que pueden estar impresos y ser encontrados en bibliotecas, centros de documentación, libros digitales, etc. Material 1. El texto: cómo se crearon las vacunas y cómo actúan en el organismo. En el material 2. La cartilla o carnet de vacunación. En el material 3. Un texto divulgado por la Organización Mundial de la Salud, y tenemos ahí la página oficial donde podemos tener acceso a esta información. Ahora leerás los textos que están en la parte de recursos
cómo se crearon las vacunas y cómo actúan en el organismo, aquí vas a leer las teorías antiguas sobre las enfermedades. Luego, el descubrimiento de la primera vacuna y las vacunas de Pasteur. Asimismo, los detractores de la vacuna. Y este es un documento adaptado por el autor Beltrán, escrito por el autor Beltrán. Paul Beltrán Prieto es graduado en microbiología por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en comunicación especializada con mención en comunicación científica por la Universidad de Barcelona. Es un apasionado por la divulgación de la salud y la medicina. Seguimos aprendiendo. Para completar tu investigación, analiza la información que te proporcionamos en el texto, cómo se crearon las vacunas y cómo actúan en el organismo, disponible en esta sección de recursos de esta plataforma. Al leer, centra tu atención en las siguientes cuestiones. ¿A qué culpaban los antiguos seres humanos como causa de las enfermedades? Luego que hemos leído, que ustedes han leído, respondemos. Muchos pueblos primitivos creían que las enfermedades eran causadas por brujería o por seres diabólicos. Los griegos consideraban que las enfermedades eran causadas por un mal aire enviado por los dioses. Siguiente pregunta. ¿El científico fue el primero en crear una vacuna y contra qué enfermedad? En 1796, el investigador y médico Edward Jenner creó la vacuna contra la viruela, una enfermedad que producía llagas en casi todo el cuerpo y mató a millones de personas en el mundo. ¿Qué vacuna creó y cómo lo hizo? La vacuna que creó fue contra la viruela, que se aplica a las niñas y niños. Es hecha con el mismo virus, pero desactivado. Esto genera en el organismo resistencia a la enfermedad. Es esa misma vacuna que hoy se llama antivariólica, la que ha salvado al mundo de la viruela. Siguiente pregunta. ¿Qué descubrió Pasteur? Pasteur hizo grandes progresos con la vacuna, especialmente para las enfermedades de la rabia y del carbunco o anthrax, que afectaba a los animales y que eran transmitidos a humanos. ¿Cómo creó las vacunas? El científico francés demostró que las enfermedades infecciosas se contagiaban entre personas a través de la transmisión de microorganismos patógenos, es decir, los nocivos y los gérmenes, entre ellos los virus, bacterias, hongos, protistas, etc. ¿Cómo actúa la vacuna en el organismo? Conocedor de que eran causados por microorganismos, pensó que si inyectaba una forma inactiva de la bacteria o del virus, conseguiría que la persona se volviera inmune y que no se desarrollara la enfermedad. ¿Qué enfermedades se han erradicado? Se han erradicado la tuberculosis, la viruela, la rabia y del carbunco o anthrax. La aceptación de las vacunas ha sido siempre total, explica. Para los científicos ha sido una tarea difícil crear las vacunas, no solo por limitaciones de materiales y equipos para sus investigaciones, sino también por el escepticismo de parte de los propios profesionales de la salud y la comunidad. Y solo se les pudo convencer sobre la eficacia de las vacunas con evidencias porque se demostró que realmente curan la enfermedad o hacen resistentes a las personas contra ellas. Respuestas a las preguntas de investigación. Hay dos preguntas planteadas. ¿Cuáles han sido los procesos para la creación de las vacunas? Primero, la identificación de un virus nuevo. La obtención de la cepa vacunal, el llamado virus vacunal. Verificación de la cepa vacunal. 4. La preparación de los reactivos para someter a prueba la vacuna con reactivos de referencia. Luego, para fabricar los productos de vacunas,
Primero es la optimización de las condiciones de multiplicación del virus. 2. Fabricación de la vacuna a granel. 3. El control de calidad. 4. Envasado y liberación de la vacuna. Y 5. Estudios clínicos. Eso es con respecto a la primera pregunta. La siguiente pregunta: ¿qué ocurre en el organismo cuando se inoculan las vacunas? Se inyecta una forma inactiva de la bacteria o del virus, que se conseguiría que la persona se volviera inmune y que no desarrollara la enfermedad. Ahora elabora tarjetas de cartulina o de hojas de reuso y escribe tus respuestas. No olvides escribir 1 o 2 argumentos para sustentar tus respuestas. Compara tus respuestas iniciales con las respuestas que diste después de leer. ¿Son más completas? ¿En qué? Sí, son más completas porque se sustentan en estudios hechos por médicos y estudiosos de la medicina. ¿Qué bases sustentan tus nuevas respuestas? Se basa en la información revisada y confiable. ¿Qué diferencia crees que hay entre la información que nos llega por las leyendas, creencias, comentarios, etcétera, y la información científica? Que la información basada en creencias, leyendas o comentarios son hechas por cualquier persona que lo realizó quizás en la práctica o invento personal que no tiene un estudio hecho sobre los beneficios o consecuencias después de haberlo consumido. Sin embargo, la información científica es hecha por médicos, estudiosos y expertos en la medicina, los mismos que han realizado experiencias científicas y están respaldados por la OMS o la OPN. Escribe un comentario respecto a las diferencias entre tus respuestas iniciales y las que escribiste después de la lectura. En las respuestas dadas hay una diferencia, en que después de la lectura nos despeja las ideas y se tornan más claras y concisas. Analiza la confiabilidad del material que has leído. Puedes emplear los criterios que te presentamos a continuación. Copia en tu cuaderno y escribe lo indicado. Además, coloca visto bueno en los recuadros. Nombre del autor o nombre de la entidad. Criterios de confiabilidad de la información. Primero, fuente de información. Corresponde a libros. El libro denominado Healthy Children 2015, Historia de las vacunas. Identificación del autor. Pertenece a la universidad. Información del autor. Es un médico pediatra de España. Es citado 2 veces y ha escrito sus libros. Con tu familia. Organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre las vacunas. Revisa las tarjetas, tus anotaciones, tus reflexiones y tus respuestas a las preguntas sobre la lectura. Presenta la información y cuenta el proceso que seguiste para tener tus nuevas respuestas con bases científicas y quiénes son los autores de los documentos que han servido de base para llegar a las conclusiones que les expusiste. Reflexiona, escribe en tu cuaderno sobre lo aprendido y responde las siguientes preguntas. Escribe sí o no en cada caso y una breve explicación de cómo lo hiciste. Si deseas, puedes hacer dibujos. ¿Lograste investigar qué son y cómo actúan en el organismo las vacunas y qué hiciste para investigar? ¿Trazaste tu plan de investigación? Aquí coloca sí o no, o también puedes realizar un dibujo. En tu plan incluiste los pasos a seguir, identificaste qué necesitabas para cumplir tu plan. También identificaste quiénes son los autores de la información y qué profesión tienen, a qué se dedican. Ahora responde las preguntas y escribe explicaciones breves. ¿Lograste dar respuesta a la pregunta de investigación? ¿Y cuáles han sido los procesos para la creación de las vacunas? Sí, se logró dar respuesta a las preguntas de investigación. Y los procesos para la creación de las vacunas son la identificación del virus nuevo, obtención de la cepa vacunal, verificación de la cepa vacunal y la preparación de los reactivos
para someter a prueba la vacuna. Siguiente pregunta. ¿Lograste dar respuesta a la pregunta de investigación? ¿Qué ocurre en el organismo cuando se inoculan las vacunas? Sí. ¿Y qué ocurre si se inyectaba de una forma inactiva de la bacteria o del virus? Conseguiría que la persona se volviera inmune y que no desarrollara la enfermedad. Finalmente, analiza si has logrado la meta. Responde la siguiente pregunta. ¿Lograste la meta planteada? Explicar que los microorganismos patógenos son la causa de una amplia gama de enfermedades. Explícalo brevemente. Esta es una teoría científica que propone que los microorganismos son la causa de una amplia gama de enfermedades. Estos pequeños organismos, casi todos demasiados pequeños, para verlos a ojo desnudo, invaden a los humanos, animales y otros huéspedes. Su crecimiento y reproducción dentro del portador puede producir una enfermedad. Germen o microbio puede referirse a un virus, bacteria, protista, hongo o prión. ¿Qué esperamos que hayas aprendido? Finalmente, en primer lugar, la creación de las vacunas ha sido posible cuando se logró saber que los gérmenes son la causa de las enfermedades y se descartaron las creencias antiguas. 2. Las vacunas fueran hechas con los mismos gérmenes de la enfermedad a los que se les disminuyó su poder de infectar. Estos microorganismos con bajo poder de infección generan anticuerpos capaces de eliminar a los que causan la infección. Muchas gracias, mis queridos estudiantes. Suscríbanse, denle like para que otros compañeros como ustedes también tengan esta experiencia de aprendizaje. Gracias.